Hola y bienvenida a mi podcast Siendo Auténtica. Este es mi episodio número 4. Mi nombre es Sandra Sánchez y estaré cada miércoles conversando de cómo pasar de ser una mujer rota, abandonada y desesperada por una separación a una mujer fuerte, alegre, con sueños y con ganas de vivir la vida con alegría y amor. Hoy quiero agradecer a Dios y a la vida que me permite ser inspiración para otras mujeres y agradezco inmensamente también a todas esas mujeres valientes que están tomando la decisión de salir de esa etapa de su vida tan dolorosa y se están permitiendo hacerse cargo de su vida, aprendiendo a sanar esas heridas y recuperar su amor. Gracias por acompañarme cada semana en esta cita a tomar un café entre amigas que se apoyan siendo auténticas, siendo completamente libres y siendo tal como somos. ¿Cómo perdonar y perdonarte a ti misma? La vida está llena de fallas, errores y equivocaciones que nos pueden causar daño a nosotros o a otros. Cuando cargamos con pesos del pasado, con rabia, con rencores o resentimientos, es difícil alcanzar el bienestar. Ese pasado a veces es difícil de superar, convirtiéndose en una carga que nos acompaña en todo momento. Por ello, pasar por el proceso de perdonarse a sí misma hará que tengamos un presente y un futuro con mejor bienestar. En este episodio quiero contarte cómo me perdoné a mí misma y a mi expareja. No es nada fácil, pero hoy siento gratitud por esta enseñanza tan grande que me ha llevado a tener una paz interior y liberarme de la culpa. Esto es un proceso que me llevó años, porque empiezas poco a poco a soltarte, a liberarte y a darte cuenta que no tienes ya esa culpa que sentías al principio. Porque cuando esa ruptura inicia y se acaba y esa persona ya no está en tu vida, tú empiezas a culparte y dices, no di lo suficiente, me siento culpable porque por mí se acabó la relación, o se fue con esa persona porque esa persona es mucho mejor que yo, y todo el tiempo te reprochas y te sientes que te estás yendo a ese pozo profundo. Pero a medida que tú vas recapitulando tu vida y van pasando los meses, tal vez los años, te vas dando cuenta que esta historia y todo ese proceso no fue así. Y que es necesario hacer las paces contigo misma. ¿Por qué? Porque eso no te permite a ti tener paz. Estás intranquila, te enfermas, sientes a veces que no eres merecedora de amar ni de ser amada o que nadie te va a amar. Y también vas por la vida a veces sin esperanza, sin sueños, sin un propósito, porque sigues ahí alimentando ese proceso que ya pasó. Y sigues viviendo en un pasado que ya no está. Y eso es grave, ¿sabes por qué? Porque no aceptar eso y no reconciliarme no me permite seguir adelante. Yo misma he tenido mis dudas y problemas en este campo, pero la experiencia me ha enseñado cómo perdonar y por qué perdonar. Ahora lo veo todo con una perspectiva muy diferente y sinceramente agradezco a todas esas personas que se han cruzado en mi camino y que me han ofendido y sin saberlo me han ayudado en este dilema. Gracias, gracias, gracias de corazón porque no saben cuánto me han hecho crecer, cuánto es esa parte emocional mía que está completamente sana y liberada y cuánto espiritualmente me ha hecho crecer todo eso. Y lo que digo yo siempre es que no hay nada más liberador que perdonar. Perdonar a los demás, perdonarte a ti y que te perdonen. Y algo que va muy relacionado con esto es la gratitud y el perdón. ¿Por qué? Aunque no lo creas, estos dos conceptos están más relacionados de lo que parece. Yo doy gracias a quien me ha perdonado y le doy gracias también a quien me ha ofendido. Al que me ha perdonado por regalarme el perdón y poder cerrar esa herida que tenía abierta. Y al que me ha ofendido también le doy gracias, aunque esta segunda parte nos cuesta más. Eso es un paso muy recomendable en el camino del perdón. Y tú te preguntas, ¿cómo voy a dar gracias ante una ofensa, ante algo que para mí fue tan doloroso porque tal vez la confianza se destruyó? La clave está en alejarte un poco de la situación y verla en una perspectiva diferente. Tú te vas a imaginar que estás en una película y lo que te ha hecho esa persona a quien tienes que perdonar fuera parte de un guión. El espectador no se ofendería, vería todo de manera omnisciente. ¿Cuál sería su conclusión? Si tuvieras la escena desde fuera, ¿serías capaz de ver más allá?
Es posible que el universo haya puesto a esa persona en tu vida y es para que te des cuenta que tú también tienes un asunto pendiente. Ese asunto pendiente de perdonar, que te hará crecer o que necesitas extraer un aprendizaje de esa situación. Y quizás ese aprendizaje o ese crecimiento no podría haberse dado si no hubiese sucedido esto, porque esto no lo vas a aprender en el colegio o en la universidad. Solo te lo podría enseñar la vida. Viéndolo de este modo, ¿no crees que agradecer lo sucedido te servirá para aprender y pasar la página? ¿Y cómo perdonar grandes ofensas?, te preguntarás. ¿Y te imaginas que tu pareja te ha puesto los cachos? ¿O que tu mejor amigo te ha traicionado por dinero? ¿O incluso que en tu oficina se han puesto todos de acuerdo para echarte a la calle? ¿Serías capaz de perdonar? Y yo sé que el ego te está diciendo, no, pero ¿cómo me van a hacer eso? ¿Y yo cómo voy a perdonar? Y te vuelves esa persona hiriente, ofensiva, pero lo estás haciendo es contigo. A la otra persona simplemente le estará viviendo su proceso, pero uno no tiene por qué seguir ofendiendo también. Dentro de uno mismo tiene que aprender a respetarse. Y es posible incluso que pases del enfado a la frustración y de ahí a la tristeza. Y piensas que es una depresión muy fuerte, pero estás frustrado. Esa tristeza que aparece al darte cuenta que nada era verdad y que todo era una farsa. Esa es la tristeza que nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esa ilusión que nosotros teníamos o que eso que habíamos construido estaba construido sobre un castillo en el aire. Dime, ¿sabrías perdonar? Tú me dices, es posible que no, con ese enfado, con ese engaño, con todas esas cosas. Sin embargo, déjame decirte una cosa. Muchas personas creen que si perdonan, están haciéndole un favor a su enemigo o a la persona que lo ha traicionado. Pero estamos muy equivocadas. Realmente a quien vas a beneficiar es cuando te perdonas a ti misma. Mujer, empieza a perdonarte y a liberarte de esa culpa, de esa tristeza, de esa frustración. ¿Y cómo nos deshacemos de ese rencor? El rencor es uno de los peores sentimientos que puede tener. Así que ¿para qué guardarlo más tiempo del debido? A lo mejor ahora no te estás dando cuenta porque estás empezando apenas de ese proceso en esa ruptura. Pero sentir rencor solo te está haciendo daño a ti. Piensa por un momento en aquellos niños que se metían contigo en el colegio, que te hacían bullying como dicen ahora, o aquella persona que dejó de ser tu amigo y te abandonó. ¿Tú crees que esas personas se acuerdan de lo que pasó? No. ¿Crees que no les deja dormir por las noches eso que pasó? No. A esas personas no les importa nada que a ti te molestó aquello. No. Sin embargo, a ti sí. Y tú sigues guardando ese rencor y no sé, mujer, cuántos años llevas guardando ese rencor en tu corazón y eso te hace enfermar. Yo veo el rencor es como un líquido negro, como un alquitrán que se cuela entre nuestras células y nos impregna todo de un olor tan rancio que solo nos pudre por dentro. Con esta descripción, yo creo que hasta aquí te están dando ganas de liberarte del rencor, ¿verdad? Pues para saber cómo perdonar, antes necesitabas haber trabajado tu rencor y aclarar tus sentimientos y tus emociones. Vamos a perdonar para ser perdonados. Y muchas veces queremos que nos perdonen, pero nosotros somos incapaces de perdonar. Pues déjame decirte que esto es una rueda que gira y en algún momento te va a llegar a ti perdonar. Es como esperar a que te amen sin que tú ames. El juego no funciona así y la vida no funciona así. Es necesario saber los componentes y los pasos que requiere el perdón y solo así sabrás valorar cuando alguien te perdona a ti. Si tú no has pasado por todo este largo camino de rabia, de enfado, de frustración, de odio, de rencor, de tristeza, de decepción, no sabrás lo que cuesta llegar a perdonar a alguien de corazón. Y créeme, es enriquecedor tanto perdonar tú como que te perdonen a ti. Te invito a que vivas ambas experiencias, perdona y perdónate. Y vas a hacer algo, te perdono de corazón, pero eso es tener una inteligencia emocional donde ya no te vas a hacer daño. La cicatriz quedó, pero ya no vas a seguir cargando con ese maletín, no vas a seguir cargando con esas piedras atrás en tu espalda. Cuando yo te perdono de corazón, te das cuenta del precio que estás pagando con tu cuerpo cuando no lo haces,
cuando tienes ese rencor escondido durante años. Y en cuanto te das cuenta que no perdonar solo te hace daño a ti, entonces te das cuenta que aprenderás más de la vida si perdonas que si guardas rencor. Solo entonces ahí, mujer, aprenderás a perdonar de corazón. Pues simplemente hay que hacer lo mismo que si fueras a perdonar a otra persona. Eso sí, necesitas disociarte, es decir, separar tu yo acusador de tu yo culpable, por así decirlo. Solo puedes perdonar si eres capaz de cerrar la herida emocional que está abierta. ¿Y para qué necesitaría perdonarme?, te preguntarás. Pues porque como muchas veces nos machacamos y somos nuestro peor enemigo, cuando no nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, cuando nos fatigamos mentalmente por haber rechazado aquella propuesta de trabajo, por no haber elegido bien en la vida, nos castigamos, nos enfadamos con nosotras mismas. Y créeme, no hay nada peor que guardarse rencor a uno mismo. Piensa que es energía negativa que estamos dejando en nuestro interior y ahí puede quedarse incluso años. Y no un año, mucha gente que uno conoce lleva 20 años y sigue repitiendo la misma historia, pero es que me engañó, pero es que me dijo, y no ha podido salir de ese trauma. Por eso te invito a que te perdones también a ti, por todo aquello que hiciste y por todo lo que has hecho, porque culparse a uno mismo no sirve de nada. No busques culpables, perdónate y busca acciones que te lleven al bienestar. Y para eso quiero que utilices las cartas del perdón. Esta es una poderosa herramienta de liberación emocional, la cual me sirvió a mí para perdonarme y perdonar. Estas cartas las hice muchísimas veces, no fue solo una vez. Cada vez que me sentaba y sentía que mi emocionalidad todavía faltaba algo, que todavía estaba esa herida abierta, escribía nuevamente y terminaba de sacar todo eso que había dentro de mí. Esto me ayudó muchísimo y ahora soy esa mujer que tiene una paz interior, que ha perdonado a su expareja y que se siente completamente libre y llena de amor para regalar, para dar. Cuando vamos a terapia o incluso cuando queremos realizar algún cambio personal por nuestra propia cuenta, solemos querer ver resultados lo antes posible. ¿Qué debo hacer para ser diferente, para sentirme mejor, para impulsar mi vida? Eso es todo lo que nos importa. Pero olvidamos que el corazón y la mente deben vaciarse antes de poder llenarse de nuevo. Para esto existen herramientas como las cartas del perdón. Debemos tener conciencia de que no podemos crear un futuro sólido y limpio haciendo caso omiso a las bases débiles y dañadas que nos han venido sosteniendo. Transformarse implica mirar hacia adentro, hacia el pasado, a esos rincones oscuros de nuestro ser que nos asustan, pero en los que se encuentra la clave de nuestra liberación. Si estás dispuesta a realizar este valiente proceso, te encantará conocer esta herramienta. ¿Por qué son necesarias estas cartas del perdón? Gran parte de lo que somos se debe a las experiencias que hemos vivido en interacción con otros. Este vínculo establecido con los padres, las relaciones tempranas con los compañeros de escuela, los primeros lazos de pareja, todas estas oportunidades sociales nos moldean, ya sea para hacernos sentir amados y seguros o para rompernos en cierta forma. De hecho, lo más común es que todos alberguemos cierto resentir hacia aquellos con quienes compartimos etapas. Tal vez sentimos que nuestros padres no nos aceptaron incondicionalmente o que nos compararon con nuestros hermanos. Quizás aún nos duelan los desplantes o agresiones sufridos en las aulas o nos siga quemando el abandono de esa pareja con quien pensamos vivir para toda la vida. Pese a que seguimos adelante y creemos haber dejado estas vivencias en el pasado, en realidad estas siguen ejerciendo un impacto sobre nuestra mente y en nuestro corazón. El rencor pesa, el odio limita, la rabia puede enfermarnos. Por ello necesitamos trascender estas historias, aprender de ellas y perdonar, pero dándole al perdón un sentido diferente. Y hoy quiero enseñarte qué son las cartas del perdón. Cuando escuchan que deben perdonar el pasado, muchas personas se cierran en banda. Y no es de extrañar, ya que nos han venido de un concepto que el perdón es como un símil de bondad, de abnegación y de justificación de los errores del otro. ¿Cómo voy a perdonar a quien me hizo tanto daño? Eso sería aceptar su conducta, sería traicionarme y solo de pensarlo la rabia se me incrementa aún más. En realidad, hemos de entender el perdón como la decisión de liberarnos a nosotros mismos de ese peso del pasado.
No lo hacemos por el otro, para resarcirlo o librarlo de la culpa. Lo hacemos por nosotras para que sus acciones anteriores dejen de controlar nuestra vida. Tenemos que tomar el control nosotras de nuestra vida y no dejar el control a esa persona que ya no está. Dejan de tener impacto en nuestro presente porque tomas el control de tu vida y tomas esa soberanía de lo que eres. Es un regalo que te haces a ti para poder seguir adelante. De este modo no es necesario que la otra persona se disculpe ni que se arrepienta. Tampoco hemos de enviarle la carta para que la lea. En este ritual es personal y está dedicado a trabajar nuestras propias emociones, nuestros miedos, nuestro lado más oscuro. Sin embargo, te va a sorprender lo poderoso que resulta. Y vamos a tomar en este momento ese papel y ese lápiz para que empieces a realizar esa carta de liberación. Y estas cartas del perdón, también llamadas cartas de liberación, tienen una estructura concreta que nos permite realizar un proceso profundo y completo, desde la identificación de las emociones hasta la expresión, el procesamiento y finalmente la liberación. Estos son los pasos para realizar este ritual o este ejercicio. Lo primero que vas a hacer, pues vas a tomar papel y lápiz, vas a sentarte en un lugar cómodo, vas a estar tranquila, vas a tomar este tiempo para ti, para hacer las paces contigo, para decir, por fin, voy a liberarme y voy a perdonarme, porque necesito que mi corazón esté libre para poderle dar cabida. Yo no puedo recibir si no estoy listo para dar. Y si sigues acongojada, triste, aburrida, con rabia, pues no vas a poder recibir lo que quieres. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar esas emociones. Y en primer lugar, vas a determinar qué aspectos o experiencias de tu pasado te marcaron negativamente, qué fue lo que sucedió, quiénes son las personas involucradas. Generalmente en esta búsqueda hallarás multitud de vivencias importantes con diferentes protagonistas. Así que lo ideal es que realices una carta para cada una de esas personas. Y vas a comenzar ¿por quién? Por tu ex. Y permite recordar todo aquello que sentiste que te faltó, que te dañó, que te causó un impacto. Y una vez hayas identificado esos elementos mentalmente, puedes comenzar con la carta. Identifica esas emociones. Pausa este podcast y empieza a identificar esas emociones. Después vas a seguir con este proceso que se llama la expresión y la ventilación emocional. Y vas a comenzar dirigiendo la carta a esa persona, como si la tuvieses enfrente. Habla en primera persona y deja la clara intención de lo que estás escribiendo. Por ejemplo, Pablo, te escribo esta carta para expresar lo que nunca he podido decirte. A continuación, comienza a expresar y a detallar todos esos eventos pasados que te dañaron y las emociones que te hicieron sentir. Es muy importante que en este paso te dejes llevar, que no pongas límites o filtros a tus palabras. Recuerda que nadie más va a leerlo. Permítete sentir y expresar rabia, dolor, tristeza, odio o cualquier sentimiento que venga a ti. Olvídate por un momento de la moralidad o de lo políticamente correcto. Tampoco te preocupes de la caligrafía o la construcción de las frases. Solo ve escribiendo lo que venga a ti. Vas a hablar de todas las vivencias que necesites, vas a expresar cómo te sientes, cómo te ha venido afectando y cómo sigue haciendo eso que tu vida no tenga paz y tranquilidad. Plasma tus reproches, tus anhelos, tu decepción. Expresa cómo te gustaría que hubiese sucedido las cosas y no le coloques ningún filtro. Simplemente deja que tu mente empiece a escribir y empieza ese proceso a hacerlo sin comas, sin tildes, simplemente déjate llevar por ese ejercicio. Una vez hayas terminado, hayas sacado tus reproches, tus anhelos, tu decepción, lo que sentiste, cómo sucedieron las cosas, el porqué, todos esos reclamos los vas a colocar ahí. Y una vez que termines de hacer eso, vas a hacer tu procesamiento, porque ahí vas a sentir todo lo que pasa. O sea, tras esa ventilación emocional, que es un proceso que resulta duro y que te habrá removido interiormente de una forma tan profunda, es momento de procesar esas emociones. Y aquí
Vas a declarar tu deseo y tu intención de perdonar y los motivos por lo que eliges hacerlo. Por ejemplo, a pesar de todo esto, hoy decido perdonarte porque no quiero seguir cargando con este dolor. Escojo perdonar porque no merezco vivir con rencor en mi corazón. Te perdono para seguir adelante sin la influencia de lo que viví contigo. Opcionalmente, y si eres capaz de hacerlo, puedes contextualizar lo ocurrido y vas a escribir todo eso que influenció en tu vida. Generalmente las personas que nos dañan, estas a su vez han sido dañadas. Quienes no nos dieron amor es porque tampoco lo recibieron. Comprender su pasado y sus circunstancias puede ayudarnos a liberar. Así, puedes añadir, entiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese entonces. Y hoy rompo el ciclo de dolor. Eso sí, colócalo muy claro. Y hoy rompo el ciclo de dolor porque ahí estás rompiendo un ciclo. Estás haciendo un proceso de magia, como digo yo. Estás haciendo milagros en tu vida para que tu vida empiece a renacer. Y luego, agradécete a ti misma por haber sabido construir algo valioso a partir de lo vivido. Puedes expresar, por ejemplo, agradezco que esa ausencia que sentí me ha enseñado a estar siempre conmigo y no dejarme sola. Una vez terminas estos pasos, esta carta está completa. Y ahora es momento de que te deshagas de ella de una forma que para ti sea simbólica y significativa. Puedes quemarla, romperla y tirarla a una corriente de agua o hacer cualquier cosa que tú sientas apropiada. Sin embargo, recuerda que no has de enviarla. Este proceso es para ti y solo para ti. Estas cartas de perdón son excelentes para cerrar etapas y elaborar duelos, pero también para limpiar el pasado antes de comenzar un proceso de terapia. Si en este paso previo los intentos de cambio pueden no ser fructíferos. Así, aunque en un inicio estés reticente, sientas que no es necesario o que resulta muy doloroso, confía en que es el primer escalón hacia la liberación que buscas. Si tú necesitas una buena opción, es ir a terapia, hablarlo con un psicólogo, con un terapeuta. Ese especialista tal vez a ti podrá darte y ahondar en lo que te impide perdonarte para buscar una solución y un conflicto a tu queja. Además, la perspectiva neutral te ayudará a encontrar las mejores estrategias para tratar y resguardar tu salud mental. Si necesitas apoyo, puedes contactarme y con gusto te apoyaré en el camino del perdón a ti misma. Tú sabes que mi compromiso contigo es estar aquí cada semana para que tú también descubras cómo salir de esta crisis y superar, porque si yo pude, tú también lo vas a lograr. Cada miércoles estaré dándote herramientas que harán de ti una mujer valiente, inspiradora, sin miedo, sin culpas y llenita de amor propio. Este podcast va dirigido a mujeres que han sufrido una separación y que quieren recuperar su autoestima y amor propio siendo auténticas, libres y llenas de vitalidad y alegría. Si te identificas con mi historia y quieres aprender cómo sanarte, ya sabes que estaré por aquí cada miércoles. No puedes perderte el próximo episodio. Si hay algún tema que quieres que discuta por aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a siendoauténtica8@gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook y en Instagram como Sandra Sánchez Coach. En las notas del episodio te dejo los enlaces del contacto. Y si encuentras valor en este contenido, por favor comparte este episodio. Recuerda dejarme tu comentario en Spotify y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima y recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Abrazos de luz y bendiciones.